Queridos espectadores, que la paz sea con vosotros. En el capítulo de hoy vamos a hablar de los hidratos de carbono. Como ya introdujimos en el primer capítulo, los azúcares, cuando ingerimos una comida que tenga hidratos de carbono, digamos, los hidratos de carbono están formados por una serie de ladrillos que son monosacáridos, que son digeridos en nuestro aparato digestivo y que al final entran a nuestra sangre en forma de glucosa. Esta glucosa, como ya dijimos, se almacena principalmente en los músculos y en el hígado. Los músculos ya no volverán a soltar ese azúcar, solo lo tendrán para consumo propio. En cambio, el hígado nos aportará el azúcar que necesitemos durante periodos de privación de azúcar. Bien, ¿qué pasa si esos almacenes se llenan? Ya están a tope, ya no cabe más, porque son almacenes pequeños. El hígado es un almacén pequeño de azúcar. Doctor, yo estoy engordando y le prometo que no como nada de grasa. ¿Por qué? ¿Qué come usted? Bueno, pues me gustan mucho los dulces y tal, pero son dulces que solo tienen azúcar, no tiene grasa y tal. Ahí está el problema. El azúcar, cuando sobra, es transformado a grasa. Por eso que los dulces engordan. En cambio, la grasa no puede transformarse en azúcar. Esta es la principal diferencia. Por tanto, si nosotros comemos más azúcares de lo que necesitamos, aumentaremos nuestro peso en forma de grasa. Además, es importante señalar que existen varios tipos de hidratos de carbono. Existen principalmente dos: los hidratos de carbono complejos o de cadena larga y los hidratos de carbono simples, que son los hidratos de carbono, digamos, los dulces, todo lo dulce. Bien, los hidratos de carbono complejos son degradados y ese proceso para obtener la glucosa tarda en el tiempo. Es decir, necesitamos 2-3 horas para digerir un plato de arroz, para digerir la pasta, el pan, alimentos que contienen hidratos de carbono. Por tanto, el azúcar en la sangre no aumenta, no es un pico, sino que es algo un poco más forma de páramo. Y, por tanto, la insulina tampoco aumenta mucho. Daros cuenta que la insulina es la hormona encargada de que el azúcar pueda entrar en los músculos y que pueda entrar el azúcar también en el hígado. Cuando no tenemos insulina, y esto es lo que pasa en los diabéticos, el azúcar no puede entrar en los músculos, no puede entrar en el hígado y por eso que aumenta el azúcar en la sangre. Entonces, con los hidratos de carbono no hay un pico de glucosa acentuado en la sangre y por tanto no hay un pico acentuado de insulina y digamos que se evita la formación de grasa. Por supuesto, si nos pasamos en hidratos de carbono complejos, pues con el tiempo al final sí que tendremos que una parte de ellos transformarlos en grasa. En lo que respecta a los hidratos de carbono simples, es todo aquello dulce. Dentro de los dulces tenemos que separar entre dos tipos de alimentos. Las frutas son dulces, muchas de ellas, y luego están los productos, los dulces en sí. Pues mucha gente tiene la idea equivocada de que, como las frutas son alimentos dulces, tengo que evitarlos. No, señor, porque las frutas aportan azúcar, sí, pero poco. O sea, a lo mejor 100 gramos de fruta aporta como mucho 75 kilocalorías. En cambio, 100 gramos de dulce aporta 400 o 500 kilocalorías. Por tanto, las frutas no es un alimento que aporte mucha energía. El mayor componente de las frutas es agua. Además, en las frutas hay otros componentes muy importantes, como son vitaminas, minerales y antioxidantes necesarios para nuestro organismo. Lo que debemos
evitar son los dulces. En capítulos venideros hablaremos de cómo podemos regular la ingesta de dulces, cuáles son los mejores momentos del día para comer dulces, tanto en Ramadán como fuera de Ramadán, porque claro, siendo sinceros, no estamos diciendo que una persona no tenga que comer dulces nunca, pero digamos que hay que ser moderados y daremos una serie de consejos para una ingesta adecuada de hidratos de carbono. Bien, pues nos veremos en otra ocasión.